Bienvenido al podcast de la Sociedad Platense de Anestesiología. Podcast. Hola, soy Lucía Daguerre, soy psicóloga y recientemente me sumé al Departamento de Bienestar Ocupacional de la Sociedad Platense de Anestesiología para colaborar en el diseño e implementación de acciones que tengan perspectiva de género. Lo primero que me gustaría poder despejar es a qué hace referencia al concepto de género, que si bien circula en nuestro discurso, está empapado de prejuicios y de malos entendidos. Además, en muchas ocasiones suele utilizarse como sinónimo de sexo, pero en realidad significan cosas diferentes. Por un lado podemos distinguir dos sexos, mujer y varón, en función de características físicas y biológicas que son universales porque están presentes en los seres humanos de todas las culturas. Me refiero a órganos genitales internos y externos, proporción de hormonas sexuales, combinación de cromosomas, entre otras características. Por otro lado, cuando hablamos de género, la cuestión se complejiza porque entran en juego dimensiones que no son palpables, como la temporalidad, la cultura y lo simbólico. Para decirlo más simple, cada cultura en cada momento histórico asigna características y roles diferentes a mujeres y varones. Estas características van promoviendo determinada forma de actuar, de sentir y pensar en función de nuestro sexo biológico, o sea, en función de la genitalidad de cada persona. Esto se va logrando a través de los distintos agentes de socialización, como son la familia, la escuela, los medios de comunicación, que con sus discursos y prácticas van estableciendo lo propio de cada sexo. ¿Te pusiste a pensar, por ejemplo, por qué prácticamente no hay mujeres que manejan colectivos? ¿O por qué durante muchísimo tiempo el cupo de la carrera de psicología fue casi el 100% de mujeres y de varones en la carrera de ingeniería? ¿O por qué recientemente se está desarrollando el rugby para mujeres? Y corto acá porque la lista de ejemplos es infinita. Se nos transmite desde temprana edad que las mujeres somos inestables, débiles, cariñosas, sumisas, miedosas, intuitivas, irracionales, sensibles, dependientes, obedientes, derrochadoras. En cambio, se nos transmite que los varones, y en contraposición, y hago hincapié en este último término, son estables, fuertes, fríos, valientes, racionales, insensibles, independientes, rebeldes y ahorradores. Todas estas características y más que mencioné son creencias, son construcciones sociales que vamos aprendiendo y que las terminamos considerando como naturales. Comienzan a operar desde antes de nacer. Por ejemplo, se elige nuestro nombre, los colores de nuestra habitación, nuestra ropa, juguetes, deporte, entre otros ejemplos que abundan. Por eso el género funciona como una etiqueta. Por eso hablamos de estereotipos de género, masculinos y femeninos, que se vinculan de manera complementaria e interdependiente. Y las personas que no se ajustan al modelo son reprobadas y excluidas. No tengo dudas que si te detenés a buscar recuerdos de tu infancia y adolescencia, vas a encontrar muchísimas situaciones en las que vos u otras personas fueron burladas, agredidas y o discriminadas por manifestar intereses que desentonaban con lo esperado, con lo, y lo digo entre comillas, normal, sancionando así la diversidad, incluso con crueldad. Por eso los estereotipos de género son simplificaciones que no dan lugar a la singularidad. Quiero citar a Marta Lamas, que es antropóloga mexicana, feminista y fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 2005. Ella plantea que la diferencia sexual anatómica es fundante y que después de esa primera distinción se establecen todas las demás. Por ejemplo, color de piel, lengua, religión, posición política, elección sexual. Y sostiene además que el sexismo es la discriminación basada en el sexo. Por eso es de entre todas las formas violentas de marcar la diferencia, como lo son el racismo, la xenofobia o la homofobia, la más arcaica y persistente. El sexismo lo que hace es transformar las diferencias en desigualdades, al establecer jerarquías, tomando como referencia lo masculino, y esto genera consecuencias negativas. Por ejemplo, si se asocia a las mujeres a la debilidad, probablemente no se le confíen puestos de responsabilidad o decisión para los que se supone que hay que tener cierta fortaleza. En definitiva, el género es un filtro que limita, que encorseta nuestras opciones de vida, y el sexismo es la violencia contra la libertad tanto de hombres como de mujeres. Por eso es necesario tener perspectiva de género en nuestras acciones diarias, porque las desigualdades de género existen y nos afectan de diversa manera. Abundan los ejemplos, pero te quiero citar algunos. En 2012 nuestra legislación incorporó la Ley de Identidad de Género,
que es una categoría superadora porque hace referencia a cómo cada persona se autopercibe. Y esto puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. Mr. Músculo es un claro ejemplo de cómo ha introducido perspectiva de género en su publicidad, pasando de mostrar que son las mujeres las que sufren la sociedad, también las responsables de su limpieza y las que se ponen súper felices cuando encuentran un producto que funciona. En 2009, bajo el lema "No me ayudes, hagámoslo juntos", publicitar su producto. Disney es otro claro ejemplo. En 1989 creó La Sirenita. En esta película, la brújula Úrsula le dice a Ariel que no se preocupe por no tener voz, porque en el mundo de los seres humanos no es importante lo que tenga para decir, sino cómo se vea. En 2016 produce Moana Disney, mostrando una princesa valiente que desobedece las órdenes de su padre para salvar a su pueblo en una aventura donde se la ve fuerte, habilidosa y ágil. Por todo lo que mencioné, es que debemos insistir en promover la equidad de género, porque a pesar de las diferencias tenemos los mismos derechos y merecemos las mismas oportunidades y el mismo trato. Para acabar con las desigualdades, que además son la base de la violencia, tenemos que romper con los estereotipos, entender que todas esas características y roles se nos han asignado y que cada persona es diferente y debería constituirse en función de sus intereses, de sus gustos y de sus aprendizajes. Si bien los estereotipos se vienen cuestionando cada vez con más fuerza, en consecuencia deconstruyendo, queda muchísimo por hacer. Específicamente tenemos que visibilizar la forma particular en que se materializan e impactan en los ámbitos laborales en los que habitas con tus colegas. Tengo dudas que la igualdad de oportunidades y el acceso a derechos van a generar escenarios laborales más saludables para el equipo de salud en su totalidad e impactando de manera favorable la seguridad de las y los pacientes. Espero que recuerdes que las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Ahora sí, gracias por tu tiempo y hasta pronto. Accede a más contenidos en www.spa.org.ar o a través de nuestra app.